Hola, ¿qué tal? A ver, hoy vamos a tocar un tema peliagudo. Se habla mucho de la nueva ola de energía verde, ¿verdad? Proyectos de biogás, de biomasa, surgen como setas. Pero, y aquí viene la pregunta clave, ¿y si todo esto, en lugar de ser la solución, fuera en realidad el próximo gran patinazo de la transición energética? Vamos a verlo. Justo esa es la cuestión. ¿Estamos ante la energía verde que de verdad va a cambiar las cosas? ¿O es más bien la misma historia de siempre pero con una tecnología nueva? Venga, vamos a meternos de lleno en los argumentos a ver qué sacamos en claro. Vale, vamos por partes. Lo primero es, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente todo este boom? Pues parece que, después del pinchazo de los megaproyectos eólicos y solares, el gran capital, los inversores, han encontrado un nuevo filón. Es como si hubiera empezado una nueva fiebre del oro verde. Para entender esto hay que echar la vista un poco atrás. Fijaos, desde 2008 el consumo de electricidad no ha hecho más que bajar y mientras tanto hemos visto una expansión brutal de parques eólicos y solares gigantes. ¿El resultado? Pues que para 2025 ese modelo se da de bruces con la realidad, un mercado totalmente saturado y una planificación, digamos, mejorable. Este camino parece que ya no da más de sí. Y claro, en ese hueco que queda es justo donde se cuelan con muchísima fuerza el biogás y la biomasa. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El análisis en el que nos basamos nos dice, ojo, hay que fijarse bien en dos palabras clave, dos que deberían encender todas las alarmas. Esas palabras son macro y urgencia. Porque ¿qué hay detrás de ellas? Pues al parecer, mucho más de lo que nos imaginamos a simple vista. A ver, si oímos macroplanta, lo normal es pensar en algo grande, eficiente, ¿no? Pues el análisis que seguimos apunta a todo lo contrario. Que macro, en este contexto, es en realidad un sinónimo de grandes capitales que solo buscan una cosa: beneficio, y rápido. Y la trampa, según se argumenta, es que ese beneficio se consigue externalizando los costes. ¿Qué significa eso? Pues muy fácil, que los costes sociales y medioambientales los acabamos pagando entre todos. Y para que quede clara esta idea, fijaos en esta cita que es demoledora. Viene a decir que al capital le dan igual los temas morales o ambientales, que ni siquiera le importa el futuro de la especie. La idea de fondo es esa, que el motor de todo esto no es salvar el planeta, sino la lógica pura y dura de la rentabilidad, sin importar las consecuencias. Vamos ahora con la segunda palabra, urgencia. A ver, todos sabemos que hay una urgencia climática real, de eso no hay duda. Pero ¿son todas las urgencias la misma? El análisis dice que no, que hay dos tipos muy distintos. Por un lado está la urgencia de los activistas, la que se basa en los límites del planeta. Y por otro la urgencia del capital. Y esta última, se argumenta, es una coartada perfecta para acelerar trámites, saltarse evaluaciones ambientales y despachar a cualquiera que se oponga con la etiqueta de retardista. Bueno, pues con este contexto claro, vamos a meternos ya en el meollo de la cuestión. El biogás es la tecnología estrella de esta nueva ola. Y hay que decirlo, sobre el papel la idea suena genial, parece súper atractiva, pero el análisis que seguimos la va desmontando pieza a pieza. A ver, esta es la historia que nos cuentan, la narrativa oficial. La idea, la verdad, es que suena perfecta. Coges un residuo, que es un problemón, como los purines de las macrogranjas, y ¡zas!, lo transformas en energía limpia y en abono. Un ejemplo de libro de economía circular. Vamos, ¿qué podría salir mal? Pues aquí es donde el autor del texto dice, un momento, que todo esto es mentira. Se afirma, de hecho, que en la práctica ninguna de estas promesas se cumple y que la realidad es, bueno, bastante más oscura. Vamos a ver los dos grandes problemas. Primero, eso de carbono neutral. Según el texto, imposible. ¿Por qué? Porque toda la agricultura industrial de la que salen esos residuos se basa de cabo a rabo en combustibles fósiles. No hay más. Y segundo punto, el supuesto fertilizante que se produce. Pues ojo, porque el análisis advierte que ese subproducto, el digestato, puede ser un auténtico cóctel tóxico, lleno de metales pesados, antibióticos, y todo eso va a parar directamente a la tierra que nos da de comer. Y claro, todo esto se agrava y mucho por la escala, porque no estamos hablando de una pequeña instalación, estamos hablando de macroplantas pensadas para tragarse más de 100.000 toneladas de residuos al año. 100.000. Quedémonos con esa cifra, porque es la clave para entender por qué todos los problemas se multiplican. Es que este tamaño descomunal, según se argumenta, trae consigo una logística que es simplemente una locura. Hay que imaginarse lo que significa. Cientos de camiones cada día, para arriba y para abajo, destrozando carreteras, los olores nauseabundos para la gente que vive cerca, el riesgo constante de vertidos. Pero es que además llega la gran paradoja. Se están proyectando tantas y tantas plantas que ni siquiera hay residuos suficientes en la zona para todas. Y esto nos lleva a una conclusión bastante incómoda.
que la única forma de que sean rentables sea al final con subvenciones, o sea, con dinero de todos. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí con el biogás. El análisis advierte que esto es solo la primera parte, que detrás, asomando ya, hay una amenaza que se considera incluso peor, la biomasa, pero a lo bestia, a gran escala. La idea es que es una especie de paso lógico. Una vez que toda la maquinaria industrial se pone en marcha con el biogás, el siguiente bocado para alimentar a esa bestia es, inevitablemente, la biomasa. Y es aquí donde, según este análisis, ya entramos en terreno pantanoso de verdad. El argumento aquí es tan simple como aterrador. A ver, la promesa oficial es que solo se van a usar restos de podas, residuos forestales, pero la realidad, o al menos la que plantea este análisis, es que la demanda de estas macroplantas va a ser tan, pero tan bestial, que la deforestación será inevitable. Es pura matemática, no hay suficientes restos para alimentar a todos estos monstruos. Y el supuesto objetivo final de todo esto, según la fuente, es todavía más siniestro. Se trataría de usar la biomasa para fabricar combustibles líquidos sintéticos con un proceso llamado Fischer-Tropsch. Un nombre técnico que, según se describe, esconde una auténtica bomba ecológica. Es súper ineficiente, necesita cantidades ingentes de agua y, para colmo, emite muchísimo CO2 y contamina una barbaridad. Vamos, que sería cambiar el problema del petróleo por otro que podría ser incluso peor. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión del análisis. Y es básicamente una llamada de atención muy seria. Una invitación a parar y a repensar por completo la dirección que estamos tomando. Al final, lo que se nos plantea es que estamos en una encrucijada. Hay dos caminos. Por un lado, podemos seguir con el modelo de la megalomanía, plantas enormes, centralizadas, que al final son más de lo mismo, la misma lógica de siempre. Y por otro lado, hay una alternativa. Proyectos a escala humana, mucho más pequeños, locales, adaptados a las necesidades reales. Pues, por ejemplo, una sola granja que gestiona sus propios residuos y punto, sin más. Y la petición final que se hace en el texto es casi un grito de auxilio. Paremos ya esta máquina de destruir y sentémonos a dialogar. Es una llamada a pisar el freno, a tomarnos una pausa para pensar cómo podemos construir una transición que sea de una vez por todas justa y sostenible de verdad. Así que esa es la gran pregunta que nos queda flotando en el aire. ¿Cómo narices distinguimos una transición verde de verdad de lo que es simplemente un espejismo muy rentable para unos pocos? Este análisis es un desafío a que seamos más críticos, a que rasquemos un poco más allá del marketing verde y a que nos hagamos siempre la pregunta del millón. ¿Quién se beneficia de esto? Y, sobre todo, ¿cuáles son los costes que no se ven? Una reflexión, desde luego, fundamental para el futuro que estamos construyendo entre todos. Gracias por la atención.